Nos Feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM. Tal como acaba de decir Javiera, seguiremos hablando sobre el caso Macaya, pero ahora lo estaremos viendo desde una perspectiva distinta, ya que las últimas semanas hemos sido testigos de extrañas coberturas en casos graves, no solo el caso de Macaya. Especialmente en este caso, donde el empresario fue declarado culpable de 2 casos de abuso sexual contra menores. Tal como mencionas, Charlie, este abuso sexual parece estar abriéndose paso en la pauta mediática los últimos días en los grandes medios de comunicación, de la mano del morbo, la revictimización y tal vez la difamación de algunas personas, que es lo que está diciendo la justicia en este momento. Invitamos aquí a Fresia Ramírez, nuestra editora de Radio JGM y también presidenta de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Independientes, ANAMIC. ¿Cómo estás, Fresia? Muchas gracias por estar aquí. Hola Javi, hola Charlie, hola a toda la audiencia del Vista Panorámica. Muchas gracias por esta conversación tan necesaria respecto a la cobertura mediática. Vamos a seguir hablando sobre lo que hablábamos con Rocío recién, como esta relación entre la justicia, los medios, cómo se presentan los casos de los medios, cómo se habla de los procesos judiciales en sí. Así que quiero invitarles a ver aquí en la pantalla una de las notas que han sido de las más polémicas en este último tiempo sobre el caso de abuso sexual realizado por Eduardo Macaya, quien, recordemos, es padre de un senador UDI, Javier Macaya, y este abuso se cometió contra sus nietas y otras menores de edad. Creo que aquí no se ve, pero es un titular de La Tercera que, déjenme un segundo. Dice: Expediente Macaya, las desconocidas pruebas del juicio por abusos sexuales en que se condenó al empresario. Esta fue una de las notas más polémicas y, de hecho, la justicia chilena ordenó que fuera despublicado este artículo publicado por La Tercera domingo. Pero vamos por parte. ¿Qué es problemático? ¿Por qué es tan problemático desde una perspectiva feminista que se hagan titulares como este? Bueno, es una pregunta que nos lleva primero como a preguntarnos sobre el caso. Hay muchas personas que pueden estar escuchando también al otro lado que solo se han enterado respecto al caso Macaya con coberturas mediáticas sesgadas a través de matinales de televisión, de noticieros de cualquier hora, pero que tienen más o menos el mismo tono, que es un tono de alarma, de alerta, de intrusión también en la vida de sobre todo, algo que se repite en los medios, de la víctima. La vida de la víctima, tal como en este caso, como en el caso que lo vimos anteriormente hace unos meses también, y distintos años, el caso de Ámbar, el caso de Nabila Rifo. Tenemos un pasado mediático que nos vuelve a un poco a mirar hacia atrás, un tiempo atrás solamente, cómo se repiten estos vicios dentro de los mismos casos. En este caso, hablamos de Macaya, quien es padre del presidente de la Unión Demócrata Independiente, además una persona pública, que hoy tiene 71 años y que fue denunciado por familiares menores de edad que sufrieron abuso de él, abuso reiterado. Este caso en Radio JGM y en distintos medios independientes y comunitarios lo hemos cubierto desde que se dio a conocer. Sin embargo, recordaremos también que en los primeros meses hubo un silencio estruendoso de parte de la prensa tradicional respecto a este caso. Eso nos hace pensar también en víctimas de primera y de segunda categoría, y que en este caso, a pesar de que comparten clase social, lo que es común es que son mujeres, niñas, infancias, juventudes, quienes son la víctima y quienes también pasan a ser esta parte de la sociedad que está olvidada, o que es mucho más sencillo exponer dentro de la prensa independiente. Es por eso que este tipo de titulares son tan problemáticos desde una perspectiva feminista, porque por un lado nos habla de una práctica que rompe también, que viene irrumpiendo en los medios hace muchos años, que es el clickbait, que es llamar la atención con un titular para que la gente entre y que tengamos lectoría, ¿no? Y esta lectoría muchas veces no mide hacia qué tema se está tratando, no tiene estándares éticos. Y en esta fiesta de poder ingresar mucha más lectoría y con ello mucho más ingreso al medio de comunicación o a la página web, es que se rompen estas barreras éticas, y a través de clickbait llamamos a buscar
En esta nota en particular de la tercera y de la cuarta, también ambas del grupo Copesa, que fueron pedidas bajar por el Tribunal de San Fernando, encontramos este elemento que es llamativo, que es que te prometen que al entrar a este clic vas a encontrar parte de la carpeta investigativa, que eso es gravísimo, y que también es una práctica que lamentablemente es común dentro de la prensa hegemónica, que se filtran este tipo de documentos que deben proteger a las víctimas y que aún así no lo hacen. ¿Por qué motivo? Acá una segunda característica del por qué es conflictivo para una perspectiva feminista, porque ¿qué es lo que llama? Es el morbo, de conocer más a fondo cómo ha sido este crimen. Porque también en la bajada de la nota que hace la tercera nos habla de que existe un video que muestra plano a plano el momento del abuso. Esta nota escrita por Leslie Ayala habla de ese momento que fue definitivo para llegar a una condena de Macaya, condena que todavía no conocemos, que va a ser este viernes 19 que se va a presentar. Entonces, esta solicitud que comienza desde la Defensoría de la Niñez de poder bajar este contenido tiene un poco ese cariz de poder, según los cargos también que podemos ahí leer, hay una violación de la reserva de la carpeta investigativa, como ya lo hemos dicho, que son pruebas del juicio, que todavía no acaba, es un expediente, que es una reserva judicial que se da a conocer, donde están involucrados niños, niñas y adolescentes. Además, hay un recuento, un recuerdo de cómo se han hecho este tipo de coberturas en otras ocasiones. Por ese sentido, es problemático desde la perspectiva feminista este tipo de titulares y este tipo de coberturas. Bueno, me gustaría también recordar a la audiencia que Eduardo Macaya fue declarado culpable por estos abusos, por lo que se encuentra en este momento en arresto domiciliario. En muchas de las audiencias, la Corte de Apelaciones ha restringido el acceso a los medios y al público general a las audiencias para resguardar a las víctimas y su intimidad. Esta es una medida muy reciente que la justicia con perspectiva de género y que debería tomar en todos los casos como este, pero en la práctica me gustaría hacerte la pregunta, Fresia, de ¿qué tan efectiva es esta medida de resguardo a las víctimas el día de hoy? Esta es una medida muy reciente, como ustedes también lo han explicado, que se instala en un contexto en el que también el Poder Judicial hace una retrospectiva en la que se convocan a comités de género de los distintos ministerios, de las distintas cortes de apelaciones del país, y se crea este protocolo que, como todo, desde 2018 en adelante, desde la impronta feminista, ha ido también paulatinamente aplicándose. Una de estas aplicaciones es que en juicios de este carácter la prensa debe estar afuera. Como es nuevo, es algo que no siempre es efectivo. Sabemos que también hay casos que tienen mucha más connotación o mucho más ojos encima, ¿no? Como con estas características que mencionábamos antes, motivados también por dar a conocer detalles, y los detalles más cruentos se presentan en las audiencias. Es por esto que es el ideal que la prensa no ingrese a esta instancia. Esto también se pone en nos hace entrar en un debate, porque al mismo tiempo de que resguardamos a las víctimas, o resguardamos también en muchos casos, y como pasó con el caso de Macaya al inicio, se resguarda al victimario también de que se den a conocer estos casos, y por otro lado, en uno de las partes también tan importantes de la recolección de prensa, que es el reporteo, se deja fuera a quienes ejercen ese rol. Entonces es un debate bien interesante que se da en torno a eso, pero que finalmente llega a esta resolución que invita a que los medios de comunicación no ingresen a cuando se entregan estas sentencias, cuando se entregan los testimonios que después pueden ser usados de formas poco éticas, sin perspectiva de género, sin perspectiva de cuidado a las infancias y adolescencias. Bueno, Fresia, como parte de ANAMIC, para también dar un poco de contexto a la audiencia, la justicia chilena ordenó
despublicar algunos artículos en los que se difama al padre del senador. Y me gustaría preguntarte cuál es la perspectiva de ANAMIC sobre este fallo. Bueno, no hemos tenido ocasión de poder tener una respuesta colectiva, pero sin embargo hay algo que se repite en este y otros casos que tienen mucho que ver también con la cobertura de los medios independientes y comunitarios. Nosotros somos muy críticos a la cobertura sesgada que entrega la prensa hegemónica en cada uno de los ámbitos en que la sociedad se desarrolla. Hacemos una crítica a cómo se efectúa la cobertura en cuanto a política, lo hemos visto también en este noticiero. La semana pasada vino Rocío a hablarnos respecto a que si realmente existía un avance de la ultraderecha en el mundo o es lo que los medios nos han presentado. O sea, en ese sentido, desde lo político tenemos claramente una crítica, desde lo económico también hay una cobertura sesgada en cuanto a que se presenta el desarrollo como un ente superior, incluso al cuidado de los territorios o al cuidado de las comunidades, y eso es en cada uno de los ámbitos en el que se desarrolla la comunicación o cualquiera de los, en cualquiera de los que se reproduce la vida finalmente. Y en ese sentido, cuando hablamos de víctimas de uno de los delitos más graves que existen en nuestro Código Penal, tenemos, por supuesto, una perspectiva donde primero podemos notar que hay un sesgo de clase dentro de este caso. Por lo que les comentaba en la primera pregunta, tenemos un caso que comenzó a ser difundido meses después de la primera denuncia, y esto debido a un cerco provocado y llamado desde el hijo del inculpado en este caso, que saca un comunicado para defender a su padre como una figura pública. Y en ese sentido, desde ahí creemos que hay una crítica importante que hacer. Es ahora donde se ponen todos los ojos sobre Macaya, y cuando se hace de la peor forma. Se hace de una forma sesgada, donde se pasan a llevar los derechos de las infancias, de las adolescencias, y se replica tristemente la imagen que tanto lamentamos desde la prensa, de la cobertura de Návila Rifo, de la cobertura de Ámbar y de tantas otras mujeres que han sido víctimas de hombres con poder. En ese sentido también ese sesgo existe en ese lugar. Hoy, por de una forma muy llamativa también, se hace a Copesa, a través de 2 de sus diarios, La Tercera y La Cuarta, bajar una noticia. Y esto también, por un lado, es porque, como ya lo dijimos, viola la reserva de la carpeta investigativa, pero al mismo tiempo también hablamos de víctimas de primera y de segunda categoría. Esto no se hace con las infancias empobrecidas, porque no tienen quien les defienda ni quien llame a la Defensoría de la Niñez para que ésta ejerza su poder. En ese sentido, creemos que es una cobertura preocupante, que vamos a estar atentos de informar, y que invitamos a la ciudadanía que también pueda mirar, hacer una doble lectura de lo que estamos viendo en los matinales y en los noticieros, y que les invito a sintonizar Prensa Independiente y Comunitaria. Muchísimas gracias, Precia. Ya para cerrar tengo una última pregunta muy cortita, pero siento que es muy útil, en especial para los comunicadores que nos pueden escuchar en este momento. ¿Cómo debiera ser una cobertura ética en este tipo de temas sensibles, sobre todo pensando en los menores de edad que están expuestos en estas noticias? Cortito, consejos, tips para comunicadores que están escuchando en este momento. Bueno, muy necesario, Javi, muchas gracias. Hay distintos modelos y distintos documentos respecto a cómo la ética periodística debe primar sobre la cobertura judicial, que es una cobertura especializada, que también lo sabrán quienes ejercen la comunicación, ¿no es cierto? Tenemos otro tipo de palabras, otro tipo de lenguaje que tienen los fallos, que nosotros tenemos la labor de traducir y llevar a palabras que sean transversales a nuestra sociedad y que tengan estas perspectivas. La perspectiva de género es fundamental para cualquier ámbito de la sociedad, pero sobre todo cuando tenemos involucradas a víctimas, mujeres víctimas de actos tan horribles como el acoso o la violación. En ese sentido, como consejo, no podemos transgredir la figura de las víctimas, no podemos relevar información que permita que sea reconocida, porque también esto mismo de que hablábamos de las infancias empobrecidas que no tienen quien les defienda o quien baje en esos artículos, se ponen
muchas veces su dirección, su comuna, el nombre de sus padres o sus madres, que si son personas mayores de edad, entonces ponen todo el nombre y sus iniciales. Con eso ya fácilmente se puede reconocer quién es, su entorno puede reconocer quién es, eso solamente va a perjudicar a la víctima y además al fallo judicial, que generalmente estamos cubriendo temas que están en curso y en proceso investigativo. Entonces, por un lado, intentar no interferir en eso es fundamental, y al mismo tiempo la protección de estas víctimas y no exponer los detalles que permitan que se pierda su dignidad es fundamental. Muchas gracias, Fresia, por venir acá al estudio a darnos esta entrevista en este tema tan importante, y te agradecemos, y ahora seguimos con este episodio de Vista Panorámica. Muchas gracias. Escucha